Las personas que están en contra de que la mujer sea pastora o predicadora se basan principalmente en dos textos, que son Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34 y 35, y Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el verso 11 al 15. Quiero hacer la aclaratoria que en este segundo mensaje le debo mucho a la enseñanza de un hermano de nombre Darío Las. Realmente, lo que dice en Primera de Corintios y Primera de Timoteo es que la mujer no puede ser pastora o predicadora, o son presuposiciones insertadas. Analicemos los textos. Primero analicemos a Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pregunto, ¿a qué ley el apóstol Pablo se está refiriendo? ¿Qué ley está aludiendo? ¿Hay alguna ordenanza en la ley de Moisés que diga que la mujer no le es permitido hablar y deben estar sujeta? ¿Dónde está en la ley de Moisés? Respuesta: en la ley de Moisés no aparece este mandamiento. Entonces, ¿en cuál ley? Pablo hace referencia a una ley natural impuesta al hombre, varón y hembra, no a la ley de Moisés. En la epístola a Timoteo nos da clara referencia de ella, cuando dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El apóstol Pablo está aludiendo a la orden dada por Dios a Adán y Eva cuando incurrieron en transgresión allá en el huerto del Edén. Génesis 3:16. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es una ley natural impuesta al hombre, varón y hembra. Esa ley natural es impuesta en el matrimonio. Preste mucha atención. Esa ley es impuesta para el matrimonio. Quien tiene autoridad sobre la mujer es su esposo, nadie más. La mujer es dominada por su marido, no por todos los hombres. Repito, no por todos los hombres. Pregunto, ¿pero qué fue lo que sujetó Dios de la mujer? Dice, tu deseo. Dios sujeta el deseo de la mujer al dominio del hombre. Nótese bien, Dios no sujetó su deseo. No es el deseo de Dios en la mujer, sino el deseo de la mujer al dominio del hombre. En cierto caso, si fuera el deseo de Dios en la mujer, Dios estaría sujeto al hombre por medio de la mujer, y el hombre está sujeto a Cristo, no Cristo al hombre. Esta ley se hizo parte de la naturaleza de la mujer. En este texto de Génesis hay singularidad, pues si fuera en plural sería así: tu deseo será para los hombres, y ellos tendrán dominio sobre ti. De esta forma, una sola mujer sería dominada por todos los hombres. En Timoteo hay singularidad. Dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Si hubiera pluralidad, sería así: no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres. Pablo no puede decir sobre los hombres
porque sabe que la mujer está casada con uno, de modo que domine y enseñe a otros hombres, no tiene nada que ver con aquel que no puede dominar por la ley del matrimonio. Al decir Pablo que permanezca en sujeción, es la misma sujeción de la que habla en Romanos capítulo 7, verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, diciendo, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es. Entonces, ¿a quién está ligada o sujeta la mujer? A su marido. ¿Y qué pasa si su marido muere? Libre es. Es libre. De modo que si su marido muere, es libre de la ley del lazo de sujeción matrimonial, cuya ley nadie le puede sacar en cara, en ningún ámbito, sea social o político, ni espiritual, siendo que esa ley se aplica solo a los matrimonios, y la tal ley se desactiva con la muerte del marido, pues si el marido muere y ella es libre de toda sujeción y dominio del varón, pues de otra manera seguiría estando sujeta por esta ley mientras aún hay hombres en el mundo. Por eso digo yo, no el Señor, que la mujer soltera no tiene quien la calle. Porque si yo le digo a un varón soltero que calle a su mujer, él me dirá, ella no es mi mujer. Pablo exige a los maridos que callen a sus mujeres mediante la autoridad de dominio que Dios le dio desde Adán. Y el hablar o estar en silencio depende del hombre al que Dios le pasó el poder de dominio sobre ella, y no a un tercero. Dios designó al hombre como cabeza de su familia, y la esposa no debe usurpar la responsabilidad que le corresponde solo al varón. Pero el primer lugar del hombre como cabeza lo tiene en el hogar, no en la iglesia. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Notemos que en este texto también hay pluralidad por un lado y singularidad por el otro, pues dice plural, Cristo es cabeza de todo varón, en tanto que del hombre se dice singular, y la cabeza de la mujer es el hombre. Si en este segundo hubiera pluralidad, sería así, y la cabeza de toda mujer es el hombre. De esta forma, yo solo como marido sería cabeza de todas las mujeres, pues digo que la mujer está sujeta al hombre y no la mujer está sujeta a los hombres. En cierto caso, sería mujer de todos, y el hombre es cabeza de la mujer, no es cabeza de toda mujer. En cierto caso, sería marido de todas, de modo que el hombre es cabeza de una sola mujer, o sea, su esposa. Y esto es en la familia, no en la iglesia, pues dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pues esta autoridad de cabecera es en el hogar para el marido, no para los hombres en la iglesia. Porque si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces el hombre no lo es. ¿O encontramos el texto que dice que el hombre es cabeza de la iglesia? Entonces, Dios le quitó el poder de dominio matrimonial a la mujer y se lo pasó al marido. Pero si no está casada,
o su marido murió, ¿a quién pues está sujeta? No pasa a ser libre. Y si el que la dominaba murió, ¿quién es el que ahora la domina? Y si le dicen a una mujer soltera que cumpla esta ley, ¿qué ley va a cumplir si no tiene marido? ¿Y quién pues soy yo para obligar a una mujer a que se sujete a mí según el orden matrimonial si no es mi mujer? Muchos dicen que el hombre es el que gobierna su casa, y el principal requisito de un pastor debe de ser el gobernar su familia según la carta a Timoteo. La pregunta que hacen es, si la mujer puede ser pastora, ¿cómo cumplirá este requisito si el que gobierna la casa es su esposo? Primera epístola a Timoteo capítulo 5 verso 14 dice: Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. La mujer también gobierna su casa después de casada. Esto ya las hace aptas para pastorear. Ahora bien, los amigos que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora interpretan a Primera de Corintios capítulo 14, verso 34 y 35 y Primera de Timoteo capítulo 2 desde el verso 11 al 15 como si los hombres tienen autoridad sobre todas las mujeres. Por lo tanto, ellas jamás pueden tener autoridad sobre los hombres. La mujer no tiene autoridad sobre su hombre, su marido. Esa es la ley matrimonial. Y el apóstol Pablo lo aclara muy bien. Pero no está diciendo en ningún momento que ellas no tienen ministerio o llamados de parte de Dios. Eso es una presuposición insertada. Fíjese que el mandamiento que da Pablo, tanto en Corintios o Timoteo, respecto a la mujer, no dice que el pastor calle a las mujeres en la congregación, sino que cada marido haga callar a su mujer. Pregunto, ¿por qué? Respuesta: esa es la vía regular en Dios que hay que cumplir. Como por ejemplo, de un canal regular es cuando alguien peca, se le llama solas primero. Luego, si persiste en pecar, se debe llamar delante de uno o dos testigos. Y si aún continúa pecando deliberadamente, se debe decir delante de la congregación. Cuando alguna mujer casada muestra insubordinación, quien debe ser el primero y el orden regular de llamarle la atención es su marido, porque él es la autoridad de ella, no dice que sea el pastor. Una vez se vea la reacción de la esposa, si respeta la autoridad del esposo, se sabrá o conocerá su estado espiritual. Si se sujeta, está en el orden de Dios. Si no se sujeta, entonces está en franca rebelión. Estoy hablando de una acción realmente demostrable de irreverencia hacia la palabra del Señor. El título del mensaje: La mujer sí puede ser pastora, según Primera de Corintios capítulo 14, 34 y 35 y Primera de Timoteo capítulo 2 verso 11 al 15. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar.